Pues buenas tardes, vamos a dar comienzo a la quinta sesión de este curso breve pero intenso sobre Teresa de Jesús, sobre todo sobre su doctrina. Y esta es la última charla que damos de este curso, que como digo, pues he intentado que sea intenso y no quiero alargarlo más porque se podía alargar todo lo que se quiera, porque la Santa da para mucho y hay muchos espacios, pero yo creo que es mejor ver como lo más central, para que desde allí la misma persona trabaje un poquito y todos los que me estáis escuchando pues leáis la Santa y vayáis pues caminando con ella y cada vez profundizando más a través de estos puntos centrales que les he dado. Y hoy pues tocaría la pedagogía oracional, es decir, cómo llegar a este Dios de Santa Teresa, o sea, cómo tener acceso al Dios de Teresa, sería eso. Pero antes hay que terminar un poquito la grandeza de ese Dios, que no lo hemos visto todo, porque no hemos visto los aspectos trinitarios. Por tanto, diríamos que hoy vamos a tener como dos partes. En la primera parte voy a hablar de la experiencia trinitaria de Santa Teresa, o sea, cómo de Cristo asciende al misterio trinitario y cómo lo vive. Y una vez que haya terminado eso, pues intento explicar cómo Santa Teresa nos llevaría a ese Dios, es decir, la pedagogía de Teresa, la pedagogía que ella enseña a hacer oración. Y una de las cosas que la gente más demanda, pues modernamente diríamos, pues es cómo hacer oración. Y hay multitud de métodos y de cosas, y pues vamos a ver el de Santa Teresa, vamos a ver si es que tiene método o cómo nos enseña. Ella es una maestra sobre todo de oración. Y comenzamos ya por el principio, por la primera parte, que es los aspectos trinitarios de la doctrina teresiana. Bueno, antes tengo que decir un poquito el proceso teresiano. El proceso teresiano fue muy curioso y se parece bastante pues como a la entrada del Nuevo Testamento. Santa Teresa tiene como un Antiguo Testamento, digámoslo así, en los dos capítulos primeros, porque todavía no ha descubierto a Jesucristo, aunque ya evidentemente como formada por sus padres en la doctrina cristiana conocía todos los misterios, eso es evidente. Pero me refiero que no había conocido porque no lo había hecho personal. Hasta que las cosas no se hacen personales, aunque las sepamos, pues no las sabemos prácticamente. Y entonces, en los dos capítulos primeros pues podrían ser así un poquito, en los que vive ella pues la trascendencia de Dios, busca a Dios, tiene el sentido de Dios inmenso, trascendente, en algún sentido bastante lejano, en otros no, evidentemente, pero esos capítulos hay un Dios como bastante lejano, porque no pronuncia el nombre de Jesús, ni el nombre de Jesucristo, ni lo relacionado con Jesús no lo dice, aunque muchas palabras que pronuncia ahí, por ejemplo, cuando dice Señor o cosas así, ahí está Jesús, eso está claro, pero que no lo pronuncia. Entonces tendríamos como un primer camino, ¿verdad?, ahí, que podría ser como la trascendencia de Dios y una búsqueda de Dios que está todavía como un poquito velada porque no ha aparecido Jesucristo. Son capítulos preciosos esos dos. Entonces, podríamos llamar eso el Antiguo Testamento de Santa Teresa. Después, descubre a Jesucristo y una vez que descubre a Jesucristo, vive sus vivencias, como ya que lo he explicado, no quiero repetir, como vive toda la experiencia de Cristo, la va viviendo y según se va profundizando esa vivencia, a la altura de estas moradas, o sea, a la altura del desposorio espiritual, que se llama eso, o iluminación espiritual, que está en estas moradas, pues en el capítulo 10 y en el capítulo 40, que correspondería al mismo tiempo del libro de la vida, pues Dios la asciende a Dios, a un misterio de Dios nuevo. Prácticamente podemos decir que entra en otro misterio, en el misterio de Dios en profundidad. O sea, primero podemos decir un poquito como el misterio de Dios en la trascendencia que uno busca. Después encuentra a Jesucristo, después Jesucristo la asciende al gran misterio de Dios. De modo que allí esos capítulos son de un temblor enorme en el sentido de grandeza, ¿verdad? No de miedo, sino de lo que es Dios y lo que somos nosotros. Allí percibe lo que es la criatura, lo que es el Creador en esos capítulos. Y después de esos capítulos entra en séptimas moradas, claro. Y en las séptimas moradas hay una experiencia ya de la Trinidad. Es cierto que Santa Teresa en el libro de la vida habla de que tenía conocimiento de la Trinidad, de tal manera que en algún momento llega a decir ella que estaría dispuesta a discutir con teólogos cómo conoce ya el misterio de la Trinidad. Pero no habla propiamente de vivencia de la Trinidad en el libro de la vida. Habla de conocimiento
de descubrimiento, donde habla de vivencia de la Trinidad, que entra en el misterio trinitario, es en las séptimas moradas. Por tanto, la vida no llega a este punto. Por esto ella tenía muchas ganas de terminar, de que de alguna manera pudiera continuar lo de la vida, y lo daba vueltas y vueltas porque veía que, claro, quedaba lo más importante por decir. Y se iba a morir sin decir lo más importante, y ya que los confesores le habían pedido que dijera todo lo que le había pasado. Entonces, en las séptimas moradas no están en el libro de la vida, pero están en las cuentas de conciencia y en las séptimas moradas. Entonces, descubre el misterio trinitario. Y el misterio trinitario, pues lo vamos a desarrollar un poquito brevemente, como todo lo estoy desarrollando aquí, aunque con cierta intensidad. En el misterio trinitario hay que distinguir dos cosas. Primero, el misterio trinitario en sí, y luego el misterio trinitario como personas. Santa Teresa tiene una experiencia preciosa del misterio trinitario que creo que ha silenciado. Es decir, en el libro de las moradas, ella habla de que ya está con estas personas, pero no se decide a decir mucho. La acompañan siempre, está siempre. Es en las cuentas de conciencia. Cuentas de conciencia no son un libro, sino son relatos que ella daba a sus confesores o a otras personas, o para ella misma, de las cosas que le estaban pasando. Y eran pues trocitos de narraciones pequeñas, y que iba dando a uno, a otro, y ella pensó que eso nunca se leería, que eso nunca llegaría al público. Y entonces ahí ella es más atrevida, yo creo, más libre, como no tiene miedo en poder decir todo lo que dice. Es un libro, llamémoslo así, que no es libro porque son retazos, ¿verdad? Pero es maravilloso porque son trocitos todos llenos de experiencias de Dios muy grandes y experiencia trinitaria. Bueno, entonces ahí eso es una fuente preciosa para descubrir a Santa Teresa en la mística de la Trinidad. Y bueno, ¿qué experimenta, digamos así, de la Trinidad? Se ha dicho que ella es una especialista consumada en materia de Cristo, pero que en materia trinitaria propiamente como que no dice nada nuevo. Bueno, yo creo que esa expresión es inexacta. No elabora una reflexión, diríamos, sobre la Trinidad, como hace sobre la cristología, pero que hay cosas novedosas, hay cosas muy, muy bonitas, muy preciosas. Bueno, la primera cosa que hay que notar es que ella, en una cuenta de conciencia del año 1571, dice: yo hasta ahora acostumbraba a traer a Jesucristo conmigo, siempre, y era a la persona a quien me refería. Por tanto, tenemos un dato precioso para saber que la experiencia teresiana estaba concentrada en Cristo hasta esa fecha. Y luego aparece el misterio trinitario, y no sabía cómo proceder. Y el Señor le dijo que se engañaba, que no tomara las cosas espirituales y profundas al modo de las cosas humanas. Y entonces empezó a entrar en este misterio. Bueno, la primera experiencia es que tiene experiencia de las tres personas. Y la segunda es que esas personas las percibe siempre, digamos, siempre en ella. Casi siempre en ella. Las personas siempre en ella. Y dentro de ella, de alguna manera, hay alguna cuenta de conciencia que nos da a entender que entra en relación con las personas. De modo que esto es muy curioso, es muy bonito, porque la acerca mucho a San Juan de la Cruz cuando habla de que nosotros entramos en el misterio trinitario, y las personas, fíjese, las personas en Dios se constituyen por relaciones que se establecen entre ellas. Pues entre nosotros entramos en esa relación. Fíjese si eso es profundo. Y una de las frases que dice ella expresamente es que veía la Trinidad esculpida en su alma. Esculpida en su alma. Otro dato de la Trinidad precioso. Estoy hablando de la Trinidad así en general. Después, otro dato muy importante es cómo percibía ella cómo la Trinidad gobernaba el mundo desde ella misma. Es otra experiencia pues muy grande de Teresa, de el percibir, ¿verdad?, que dentro de ella pues se esté gobernando el mundo. Y después, ella percibía también que las personas le hablaban. Aquí hay una contradicción en ella. Dice: las personas me hablan, pero hay una cuenta de conciencia, y no les doy citas porque sería un poquito, no sé, sería un poco pesado decir citas y citas, no les doy las citas concretas, y además porque los libros de Santa Teresa, en las obras, no citan igual todas las cosas, entonces les confundiría mucho. Pero hay una cuenta de conciencia que dice Santa Teresa que
que la persona que habla siempre la tengo presente, sé que es el Hijo, es Jesucristo. Hay otra que habla menos, que es el Padre, y una que no habla, que es el Espíritu Santo. La razón no la sé, dice ella, la razón no la sé. Bueno, la razón es clara. El Espíritu Santo no es el que habla, es el que hace inteligible la palabra, es evidente. O sea que en ese sentido ella está pegada al Nuevo Testamento. Es que es una mujer que está pegada a las Escrituras de una forma singular, pero sin esfuerzo, ¿no? Como natural todo, ¿no? Natural, ¿no ve? Ahí la persona del Espíritu Santo no habla y las otras le hablan. Y otro dato muy importante, fíjense los datos que les estoy dando, que dice que no, dicen algunos que no hay datos nuevos, unos datos muy importantes. Jesucristo, siempre que habla, que es el verbo, habla desde la humanidad, o sea, como hombre, como hombre Dios, pero como hombre habla. Es otro dato también muy importante que hay de aquí, de la esta. Y así, bueno, pues muchísimos datos de estos que realmente hacen ver que está viviendo el misterio trinitario en Honduras, en profundidad, dentro de ella. Y eso dentro de ella como que la está como constituyendo. Luego hay datos, por ejemplo, pues muy curiosos. Por ejemplo, ya así relacionados con la Trinidad, aunque se podía ya pasar a otro punto. Y es que, por ejemplo, va a recibir la comunión un día y ve una paloma, que para ella es el signo del Espíritu Santo, que sale del altar, está en el altar. Esa relación, ¿verdad?, que puede hacerse como una relación con la epíclesis famosa, etc. Son cosas muy curiosas. Esa es muy llamativa, ¿verdad? Esa es muy llamativa. Bueno, dejamos este plano y ahora vamos persona por persona un poquito. O sea, la experiencia trinitaria es muy fuerte, la percibe clara, las personas le hablan, están en ella, ve cómo el alma está en la Trinidad como una esponja en el agua, o sea, totalmente empapada, vuelta por todos los sitios. De modo que ya luego les diré un poquito para hacer oración, cómo esto puede servir mucho. Bueno, pues dicho esto, pasamos ya a ver persona por persona. Del Cristo hemos dicho ya muchísimo. Hemos dicho ya mucho porque el otro día pues fue el Cristo vivo de Santa Teresa. Pero les dije que no sé si se los dije, ahora no lo recuerdo, pero en mi mente estaba que tendría que recordarles dos textos de Cristo importantísimos, que no los dije entonces porque, claro, no se puede decir todo y porque pues muchas veces pues, hay que hacer una elección de textos. Uno es cómo Cristo está metido en el Padre. Este texto es precioso. Está en el capítulo 38 y se lo voy a leer. Dice así la Santa: desde a un poco fue tan arrebatado mi espíritu que casi me pareció estaba del todo fuera del cuerpo. Al menos no se entiende que se vive en él. Vi a la humanidad, a Jesucristo, la humanidad sacratísima, con más excesiva gloria que jamás la había visto. Representóseme, por una noticia admirable y clara, estar metido en los pechos del Padre. Y esto no sabré yo decir cómo es, porque sin ver, me pareció, me vi presente de aquella divinidad. Quedé tan espantada y de tal manera que me parece pasaron algunos días que no podía tornar en mí, y siempre me traía presente aquella majestad del Hijo de Dios, aunque no era como la primera. Esto bien lo entendía yo, sino que queda tan esculpido en la imaginación que no lo puede quitar de sí, por en breve que haya pasado, por algún tiempo, y es harto consuelo y aún aprovechamiento. Esta misma visión he visto otras veces. Es, a mi parecer, la más subida visión que el Señor me ha hecho merced que vea, y trae consigo grandísimos provechos. Parece que purifica el alma en gran manera y quita la fuerza casi del todo a esta nuestra sensualidad. Es una llama grande que parece abrasa y aniquila todos los deseos de la vida. O sea, una especie de purgatorio. O sea, solo con ver a Cristo y ver aquello se purifica todo. Se quitan todos los deseos terrenos y la persona se purifica. Aprovecho para decir que este tipo de visiones, pues cuando analizan a Santa Teresa y empiezan, me refiero a personas que o que no creen o que no aceptan esto, lo que sea, y la meten con otro conjunto de visiones que se pueden tener en la vida, como ven, esto no es lo mismo. Esto es un tipo de visión diferente, porque la purifica totalmente, la lleva a Dios,
la humilla. Esto no es una visión psicológica nacida de la naturaleza, no puede ser. La naturaleza no produce estos efectos. Pero bueno, no es tiempo, ¿verdad? No es tiempo de estar ahí dándole vueltas a esto, simplemente es una insinuación. Bueno, y ahora otro texto de Jesucristo, muy importante, que tenemos que dar gracias a los inquisidores que no se lo cortaron. Y yo no sé por qué no se lo cortaron, porque este texto iba a decir que merecía ser cortado, porque es de mucha intimidad con el Señor y de mucho atrevimiento, Entonces se lo han pasado porque ella era así y bueno, pues que han quedado también sobrecogidos por este acontecimiento. El texto, el otro estaba en el capítulo 38, este está en el capítulo 37 y dice así: es cierto que yo me he regalado hoy con el Señor y atrevido a quejarme de su majestad y le he dicho: ¿cómo, Dios mío, que no basta que me tenéis en esta miserable vida? Y que por amor de vos paso por ello, y quiero vivir donde todo es embarazos para no gozaros, sino que he de comer y dormir y negociar y tratar con todos, y todo lo paso por amor de vos, pues bien sabéis, Señor mío, que me es tormento grandísimo, y que tan poquitos ratos como me quedan para gozar de vos, os me escondáis. ¿Cómo se compadece esto en vuestra misericordia? ¿Cómo no puede sufrir el amor que me tenéis? Creo, Señor, que si fuera posible poderme esconder yo de vos como vos de mí, que pienso y creo del amor que me tenéis, que no lo sufriérades. Mas estáisos conmigo y veisme siempre. No se sufre esto, Señor mío, suplícoos miréis que se hace agravio a quien tanto os ama. Es un texto tremendo, ¿no? De confianza y de queja confiada, ¿verdad? De que el Señor se esconde y él no permitiría que ella se escondiera si se pudiera esconder de él. Bueno, pues un texto magnífico, magnífico. Bueno, traía otro texto aquí de Jesucristo, pero ya con estos creo que queda muy claro la experiencia que tiene de Cristo, de Cristo. Si pasamos al Padre, del Padre tiene experiencias bastantes narradas, y muy preciosas algunas. Una es muy bonita, que está en una cuenta de conciencia, en cómo dice que Jesucristo la llevó al Padre y le dijo: esta que me diste te doy. Y el Padre la abrazó. Esta es una muy bonita. Otras es una en que el Padre le dice, por citar algunas, le dice: yo te he dado a Jesucristo, a mi Hijo, al Espíritu y a la Virgen. ¿Qué me puedes tú dar a mí? Esa es otra, tiene otra experiencia así del Padre, pues muy bonita, muy bonita. Y bueno, y después ella, la idea que tiene del Padre, pues es increíble. La podemos ver en el mismo camino de perfección. Si se lee el comentario al Padre Nuestro, sobre todo las primeras palabras, y la palabra Padre, uno dice, esto suena todo a San Juan. Es decir, ella tiene ahí una experiencia del Padre tan clara como la experiencia de Abba. Ella no conocía estas cosas del Abba y que nosotros conocemos hoy, pero tiene una experiencia del Padre finísima, delicadísima, de una atracción pues muy grande, muy íntima y diríamos que como una cercanía muy grande que hace ver que dice en algún caso que el Padre está dentro de nosotros. Y luego hay una muy bonita, que el Padre recibe a Jesucristo cuando nosotros comulgamos. Esta es de una preciosidad tremenda, ¿no? Cuando nosotros comulgamos, el Padre está dentro y recibe él a Jesucristo. Y dice la Santa que es una experiencia muy grande por parte del Padre, porque es un acto especial en que intervenimos nosotros haciendo la comunión y se lo damos como al Padre. Le permitimos al Padre comulgar, podemos decir. En fin, podríamos seguir así. O sea que son experiencias muy íntimas, y muy grandes, muy bellas de Santa Teresa sobre el Padre. Y otras más así de este estilo de cercanía y de proximidad. Del Espíritu Santo, pues tenemos que recordar ahora un poquito el proceso. Bueno, ella sabemos que el golpe
fuerte que tuvo el Espíritu Santo fue lo que llama ella, no lo llama conversión, porque la conversión la fija ella en el capítulo 9, sino en el capítulo 24, cuando oyó aquellas palabras: no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Aquellas palabras fueron decisivas para convertirse. O sea, la conversión fue ya total y definitiva. Total y definitiva. Es decir, en el capítulo 9 se dio un impulso muy grande y ya iba entrando, pero quedaban como algunas cositas pequeñitas. Lo definitivo fue por el Espíritu Santo. De modo que ese es un pequeño Pentecostés, como en los Hechos de los Apóstoles se dan varios Pentecostés, pues aquí también Santa Teresa. Este es muy fuerte. Dice, cuando estaba rezando el Veni Creator, sintió un arrebatamiento tan grande que casi me sacó fuera de mí. Y oí estas palabras: no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Bueno, estas palabras eran de Jesucristo, claro, pero las percibió bajo la luz del Espíritu Santo, como se percibe bien la palabra de Jesús, como dice el Evangelio de San Juan. Este es un momento clave en ella para el Espíritu. Y luego el otro momento es lo que se llama el Pentecostés teresiano, que está en el capítulo 38 del Libro de la Vida. En cuando un día, víspera de Pentecostés, estaba ya preparando la fiesta y recibe una experiencia del Espíritu Santo grandísima, muy grande, tan grande, ¿verdad? Diríamos, tan grande que siente que creció en todas las virtudes. Creció muchísimo en el amor de Dios y creció en todas las virtudes. Es decir, a partir de ese momento, pues las virtudes eran diferentes y las visiones eran también totalmente diferentes. De modo que ahí hay una experiencia fuertísima, ¿verdad?, del Espíritu Santo, en que ella no solamente siente que está convertida, sino siente que el estado en que está de conciencia pues se mueve y se traspasa y asciende y sube, se eleva, entra en otra dimensión. A partir de ahí entra en otra dimensión. Y bueno, pues diríamos que ese es el Pentecostés verdaderamente de Santa Teresa. Y a partir de ese momento, luego ella ya, siempre en sus cartas, siempre desea la gracia del Espíritu Santo. Continuamente, la gracia del Espíritu Santo. Es como si Jesús, cuando dice recibid el Espíritu Santo, ella a cualquiera que escribe, generalmente, pues comienza: la gracia del Espíritu Santo sea contigo, sea con usted, siempre. O sea que tiene ya el Espíritu ahí, en ella, además de esas experiencias trinitarias que ha tenido, pues tiene esta experiencia así fuerte, ¿verdad? Después, en la vida espiritual, ella habla de que al Espíritu Santo le corresponde en las quintas moradas, pues dar vida al gusano de seda, hacerle vida, hacerle que pase a dar ya vida, a que resucite, a que se haga mariposa. Bueno, pues se lo atribuye al Espíritu Santo. Y dice una frase muy bonita sobre ella, sobre el Espíritu: con la calor del Espíritu Santo, con la calor del Espíritu Santo. La calor, o sea, considera un ave que está como sobre los huevos para que salgan los pollitos, y entonces esa calor pues, es la que produce la vida. Pero ella quizás no había oído que al Espíritu Santo se le atribuye una función femenina, ¿verdad? La actividad, bueno, no hay femenino ni masculino, en Dios no hay esas cosas, está por encima está en otra dimensión. Pero para entenderlo nosotros, al Espíritu Santo se le atribuye como una función femenina, ¿verdad?, dentro de la Trinidad. Entonces, Santa Teresa, quizás sin saber eso, o quizás sabiéndolo porque ella hablaba con teólogos y frecuentemente le decían cosas que no sabemos o que hubiera leído, etc., pues le atribuye esa función al Espíritu Santo, esa función de dar esa vida, ese calor, de generar. Y en las meditaciones de los cantares habla de que es el que nos da los deseos. Le situaría, ¿verdad?, dentro de la esperanza, el que nos da los deseos, el que pone los ardientes deseos en el corazón nuestro. Bien, bueno, estas son algunas pinceladas de todo lo que existe ahí en la Santa sobre la Trinidad,
que es una experiencia muy grande y es una experiencia también de personas, que tiene experiencia con las personas, ¿verdad? Cada persona, de alguna manera, tiene una experiencia que luego la relata como particular, porque dentro del conjunto de la experiencia trinitaria, pues tiene bastantes experiencias con ellas, evidentemente. En Séptimas Moradas dice que ya se vive en unión con la Trinidad continuamente, y que unas veces es más fuerte, otras veces es más suave, pero se vive en esa Trinidad. Entonces ha entrado, diríamos, en el profundo misterio de Dios, ¿verdad? Quisiera recordar una cosa más de esto, referida a Jesucristo. Dice, dice que en la última cuenta de conciencia, un año antes de morir, ella habla de una experiencia que tiene de la Trinidad, y ya vive el alma con la Trinidad, vive en paz con la Trinidad. Pero dice, la humanidad sacratísima de Jesucristo está en la Trinidad con mucha más gloria que jamás la había visto. En una experiencia que tiene, dice, he visto a la humanidad de Jesús en la Trinidad con mucha más gloria que jamás lo había visto. Entonces, fíjense, quiere decir lo que hemos dicho aquí muchas veces, que diríamos que en la Trinidad no desaparece la humanidad, no desaparece. Que no pensemos que la humanidad de Jesús es un camino que se hace, y una vez que termina el Señor aquí en la tierra, bueno, la humanidad pues se encarnó, pero no, eso pertenece ya a Dios y cada vez está con más fuerza y está dentro de la Trinidad. Es decir, Jesucristo ya no es el Logos o el Verbo, ni es Jesús, el de Nazaret, sino es nuestro Señor Jesucristo, o sea, hombre y Dios, pero para siempre, ligado en una profundidad pues que no tiene dimensión, diríamos, y la humanidad elevada a una categoría inmensa, evidentemente en la unidad con Jesucristo, con la realidad de Jesús hecho hombre y Dios allí. Y lo percibió Santa Teresa un año antes de morir y lo recalcó, cuando dijo, las visiones imaginarias han cesado, pero se anda esta persona siempre en visión intelectual con la Santísima Trinidad y con la humanidad, que es una cosa mucho más subida, dice, que lo que había visto hasta ahora. Bueno, pues esto sería un poquito, para terminar así, ver el misterio de Dios en Santa Teresa, que yo creo que desde el primer día hemos estado hablando de él, y ahora pues concluimos con esta experiencia trinitaria que tiene con algunas personas, que tiene con las personas en conjunto, y a veces por separado pues tiene este tipo de experiencias. Bien, este sería el misterio de Dios. Entonces pasaríamos ahora a la segunda parte de esta charla, que sería pues la pedagogía oracional, cómo ir a este Dios, cómo entrar en este Dios, cómo entrar en esta profundidad de este Dios. Bueno, Santa Teresa habla de esta pedagogía oracional, habla en muchos sitios. Generalmente ella, su misión es enseñar lo que ha recibido, y lo que ha recibido es la experiencia de Dios profundísima, pues enseñar a las demás personas que entren en esta dimensión. Y lo hace principalmente, diríamos, en el camino de perfección. El camino de perfección que lo dedica a sus religiosas, que le piden que les explique las cosas que le están pasando. Sabe que ha escrito el libro de la vida, pero que no lo pueden leer porque no es conveniente, ¿verdad?, mientras ella viva, y además estaba todavía en procesos de estudios por parte de los directores espirituales de Teresa e incluso de la Inquisición. Entonces era un libro que no se podía leer, es evidente, y pensaban que no se podía leer nunca. Entonces, las monjas de San José pues le piden, que las acaba de fundar, que les dé pues unas pautas de oración y que le cuente un poco cómo es su vida, cómo realmente ella ha ido a Dios y cómo pueden ellas ir a Dios. Y ahí lo narra con mucha detención. Entonces, Santa Teresa distingue, para poderlo, pues dos formas para hacer este proceso. Primero sería una pedagogía teológica y la segunda sería una pedagogía que podríamos llamar psicológica. ¿Qué es pedagogía teológica? Pues este aspecto pues es aquellas condiciones que tiene que tener una persona para orar, aquellas condiciones que tiene que tener. Y la otra es el modo o el estilo que debe adoptar para orar. Condiciones. Ella dice que señala solo algunas así al principio, pero luego va dejando a lo largo de todo el proceso, pues deja muchas. Hay que tener unas ciertas actitudes o virtudes. No quiere decir que estas virtudes estén ya poseídas.
De hecho, Santa Teresa en el Camino de Perfección se detiene muchísimo tiempo explicando las actitudes que ella misma dice, me vais a decir que cuando os enseño a orar, porque no hago más que hablar de virtudes. Le dice, claro, y quiero deciros claramente que para poder orar bien hay que tener virtudes, porque si no, no se ora bien. No se ora bien, porque el orar no es, el orar con Dios no es un ejercicio psicofísico, ni es un ejercicio, no sé, de retórica, sino es una cosa personal. Entonces, para que se pueda hablar con Dios hay que estar en actitud con Él. Y para estar en actitud con Él, lo más elemental, evidentemente, lo primero que hay que hacer es tener buena conciencia, como dice Santa Teresa, tener la conciencia tranquila, o sea, estar limpio de faltas, o sea, eso es lo primero. Bueno, entonces ella distingue pues una serie de cualidades que debe tener la persona para ir a Dios. Y nos hablaría de amor de unas con otras, de sus religiosas, desasimiento y humildad. Estas tres actitudes son fundamentales para empezar el camino de oración. Pero antes que todo, ella dice, antes que todo tiene que haber pues una actitud radical de ir a Dios. O sea, para poder hablar bien con Jesucristo, bueno, podemos decir que hay una cualidad antes previa a todo esto, que es suplicarle al Señor, que eso es lo primero, que nos dé capacidad para hablar con Él, eso es lo primero, es una oración de petición, ¿verdad? Pero la oración de Santa Teresa es una oración de amistad, y la oración de amistad es una cosa muy complicada. Uno no puede decir a otro, vamos a ser amigos, ya somos amigos. No, tiene que pasar un tiempo, y tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas, tienen que sentir que se quieren. Para que dos personas sean amigas, tienen que sentir que se quieren, no para decir, tú y yo vamos a ser amigos, no, tenemos que empezar, pero sí que podemos pedir al Señor que nos dé la cualidad de ser amigos. Eso es lo primero, o sea, una oración de petición. Pero una vez que hemos hecho una oración de petición, Santa Teresa dice que para establecer amistad hanse de encontrar las condiciones, dice ella. Tenemos que tener las mismas condiciones que tiene Jesucristo. Y buscar ese tipo de condiciones. Ella lo describe esto muy bien en el capítulo 8 del Libro de la Vida, en el número 5 o 6, miren por ahí, cuando dice que no es otra cosa oración mental a mi parecer, sino tratar de amistad, muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad. Este tratar de amistad, pues es en el que para que haya eso tiene que haber virtudes. Claro, si yo soy un soberbio, ¿cómo voy a poder hablar con Jesucristo? Claro que puede hablar, pero tengo que quitar la soberbia. Lo primero que me dice el Señor, quita eso y empezamos a hablar. Entonces, ella cree que fundamentalmente hay que tener esta disposición elemental, ¿no? El amor al hermano, el amor al otro. El amor de Dios se supone, porque claro, si voy a hablar con Jesucristo se supone que le quiero. Pero el amor al hermano no se supone. Entonces, ella insiste mucho ahí en lo que nos llamamos caridad. Fíjense, porque claro, yo no puedo hablar con Dios, que es Padre de todos, si no estoy bien con sus hijos. Yo no puedo estar a bien con Dios si no estoy a bien con los hijos. Entonces, eso es simplemente así. Entonces, ella desarrolla ahí los aspectos de caridad muy bellamente y se lo refiere a las monjas de San José a las que está hablando, pero está hablando para todo el mundo. Entonces, tiene que haber una relación entre nosotros, pues no solamente de amistad, sino de amor cristiano. Tiene que nacer el amor cristiano, amor al otro. Y el amor al otro, pues tiene que ser al estilo como el que nos tuvo Cristo, dice ella. Entonces, nace ahí. Fíjese, ya antes de empezar a hacer oración, ya estamos metidos en la caridad fraterna, que es la esencia del cristianismo. De modo que la oración teresiana, que parece muy fácil, es un poquito difícil el hacerla realmente, porque tiene que ser trato de amistad. El trato de amistad cada día es un momento de conversión, porque yo tengo que crecer en la amistad, y si tengo que crecer en la amistad, tengo que crecer en mi vaciamiento. De ahí viene la segunda parte, el otro aspecto, desasimiento de las cosas creadas. O sea, amar al prójimo, amarle de verdad, buscar, y ahí desarrolla ya muchos temas que yo aquí no puedo desarrollar, pero simplemente fijarlo. Tiene que haber amor al otro. Si no, no puede establecerse esta relación de amistad, no puede establecerse. Y después, inmediatamente después, pues tiene que venir el desasimiento, claro. Yo no puedo amar al otro si no estoy desasido de mis cosas, del mundo, y no puedo amar a Jesucristo, ¿cómo voy a establecer la relación con Él si tengo otro mundo alrededor?
o si tengo un montón, digamos, de amistades con otras personas contrarias a Jesucristo, pues yo no puedo establecer amistad. Esto es como la vida humana, esto es así. No puedo establecerlo. Entonces tengo que desasirme de todo ese tipo de cosas, no por desasirme, sino por Jesucristo, por Él, diríamos, por acercarme más a Él y por hacer lo que a Él le gusta, simplemente. Ese sería el desasimiento que pone ella y que, bueno, lo va desarrollando, como se pueden imaginar. Y después viene la tercera condición que ella pone, que es la humildad, que es andar en verdad, no engañarse. Esta es otra actitud fundamental de Santa Teresa en el camino de la oración. La humildad teresiana es la veracidad, la transparencia. Entonces aquí nace un conjunto de cosas muy grandes en Santa Teresa, que serían como las virtudes como normales o naturales. El ser una persona transparente, el ser una persona entregada, es una persona generosa, es una persona libre, todo este tipo de características. Entonces, como se pueden dar cuenta, la oración teresiana exige, para poderse realizar, un cierto humanismo. Es decir, te humaniza, porque si yo quiero a los demás, no tengo odio, no tengo rencores, no tengo enemistades, no tengo nada. O sea, me estoy transformando sin darme cuenta, antes de empezar, o empezando, porque la santa, aunque pone todas estas virtudes, dice para empezar, no quiere decir que hasta que uno no las tenga no empiece, sino que debe saber que tienen que estar funcionando estas actitudes, porque si no funcionan estas actitudes no puede establecerse la comunión, la amistad. Y la humildad es fundamental en el sentido teresiano, porque es la veracidad. No engañarme yo a mí mismo, ni engañar a los demás. Y si yo procedo desde ahí, desde no engañarme a mí mismo ni a los demás, nunca buscaré cosas que no me corresponden, que no corresponden a mi veracidad, a mi realidad. Nosotros muchas veces vemos cómo la gente pues vive de cosas que no tiene y quiere tener fama de cosas que ni tiene. Bueno, pues todo eso desaparece del corazón de la persona y empieza a establecer esa amistad con el Señor. Pero antes de proseguir, porque Santa nombra estas tres actitudes que desarrolla muy ampliamente, antes de proseguir, quiero volver a la definición o descripción de oración teresiana, que es muy importante para lo que voy a decir. No es otra cosa, oración mental, a mi parecer, que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad. Tratar de amistad, dice ella, crea un problema porque Jesucristo es siempre fiel y yo no lo soy. Entonces, la tentación inmediata que me viene es que yo no resisto esa relación. O sea, Santa Teresa se puso a dialogar con Jesús y a entrar en comunión con Él. Y en esa comunión y en ese diálogo, pues empezó ella a tener algunas pequeñas cosas que no pertenecían al amor de Jesús del todo. Eran pequeñísimas, pero no lo aguantó porque veía que iba a hablarle al Señor y es como si fuera una persona infiel, como una mujer que es adúltera y engaña al marido o al revés. Y están hablando y queriéndose mucho y es mentira. Entonces Santa Teresa dijo, esto no puede ser. Y yo estoy engañando al Señor porque no le doy todo. Y no le puedo. Y entonces, ¿qué hizo? Dejó la oración. Porque claro, han de encontrar las condiciones, tenemos que ser igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno lo vive bien, dice, yo estoy engañando aquí al Señor. Porque ¿qué amistad tengo yo si quiero un puesto clave en la sociedad? ¿Qué amistad tengo yo si a mí me gusta el dinero? ¿Qué amistad tengo yo si me gusta esto? ¿Pero qué es esto? ¿No? Entonces rompe. Entonces ella aquí aconsejó que aunque sintamos eso y tengamos eso, no rompamos. Pero claro, ella no rompió y claro, se crea un clima de una tensión tremenda y terminó convirtiéndose, porque claro, cada vez que iba a la oración se encontraba que era infiel, entre comillas, ya lo entienden, ¿no? Cosas pequeñitas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le venían ganas de dejarlo, pero no lo dejaba, pero al no dejarlo se creaba un clima de una lucha tremenda. Pero es que además aquí la santa nos dice una cosa muy importante, y es que no tengamos miedo, que si no somos capaces de romper con lo que sea, que no dejemos la oración. Eso se lo dijo un padre dominico a Santa Teresa. No deje la oración. Aunque no deje las ocasiones esas de faltas, pues no deje las faltas ni deje la oración. No deje ninguna cosa de las dos.
júntelo, ya verá en qué termina. Dominico era muy inteligente, sabía que eso terminaba en que al final uno se convierte. Bueno, pero la Santa nos dice también hay una cosa muy importante. Si no podemos romper los hilos que nos atan a algo, no se deja la oración. Porque el Señor, poco a poco, con su presencia, nos va haciendo que llegue a nosotros sus propias cualidades y nos va transformando, nos va haciendo pasar su persona en la nuestra, si le aguantamos. Dice unas palabras así preciosas ella, si le aguantamos. ¿Y por qué decir aguantar? Porque claro, cuando yo tengo una persona que sé que me ve y sé lo que soy, pues me da miedo, porque no le puedo engañar. Viene muy bien la palabra, digamos, aguantar. Bueno, pues si resistimos, el Señor no se continuará ahí y terminará transformándonos Él y quitándonos esa cadena o eso que no podíamos romper para que la amistad fuera igual y para que cuando yo le digo al Señor que le quiero es verdad, porque no quiero otras cosas sino a Él y lo que Él quiere, pues entonces diríamos que no se rompe la amistad porque estoy con esa tensión y Él terminará transformando. Por tanto, este es un dato muy importante, porque claro, si la persona ve que no avanza y que tiene cosas y que no las rompe, pues ¿qué amistad tengo? La amistad tiene que ser total. La amistad no puede ser a medias. La amistad no puede ser a trocitos. Bueno, la vida humana, pues dice, soy amigo de este o del otro, bueno, pues son 4 cosas, ¿no? Pero lo que entendemos por amistad es que no puede haber nada que el amigo no sepa y no puede haber entre el amigo y la persona que a veces amistad, no puede haber una tercera, por así decirlo, porque si no, eso no funciona. Entonces, tiene que ser total. Y esa totalidad nos la va a dar Él. Pero yo digo siempre, aunque la gente no lo cree, que la oración teresiana sí es difícil realizarlas. Es muy fácil hacerla, pero es muy difícil vivirla, porque supone amistad. Y amistad que crece. Y la amistad es entrega total. Y al final termina en radicalidad, es decir, entre que me tengo que entregar totalmente. No puedo ya ir a medias, tener un poco de esto, otro poco de esto. No puedo. Ese dato es muy importante, que está en el número siguiente a la descripción de la oración. Por lo tanto, les aconsejaría hoy sí que, no les he dado nunca así que lean esto o aquello, pero hoy sí que les aconsejaría que leyeran el capítulo 8 entero, pero mejor si van al número 5 o 6, que es donde está esto, y el siguiente, que es donde se explica esto. Bueno, y ya una vez que hemos establecido esto así, este deseo de actitudes, Santa Teresa habla de otras muchas actitudes que hay que tener, que es la fortaleza. Una muy determinada determinación de no volver atrás, pase lo que pase. Yo voy a hacerme amigo del Señor, pase lo que pase, aunque tenga pecados, aunque no sé qué, aunque me digan, aunque tenga lo que sea, no vuelvo atrás. Eso es fundamental, la fortaleza. Y luego otra actitud que Santa Teresa aconseja mucho es la alegría interior. Es decir, la persona, si tienes por amigo al Señor, aunque sea de la forma que sea, pues tienes que estar contento, porque tienes la mayor alegría del mundo. Entonces, y eso pues suaviza, diríamos, a la persona, la hace cada vez más humana y la hace entrar, y la hace también pues ser el rostro del Señor hacia los demás. Y así multitud de virtudes tiene Santa Teresa. Pone Santa Teresa en este camino oracional. Bien, esto sería la parte de la pedagogía teológica. Ahora vamos a hablar de la que podríamos llamar psicológica. ¿Cómo hacerlo ya? O sea, ya materialmente, ¿cómo hacerlo? Bueno, Santa Teresa es la única maestra de oración que no tiene método. Dice, no tiene método. Aquello que más os despertare a amar, eso haced. Hacer lo que más despierte a amar. Pero bueno, entonces uno puede hacer oración como quiera. Es decir, pero se requiere otra condición, que es la soledad. La soledad, estando muchas veces a solas. La oración teresiana no es oración en grupo. Bueno, puede ser en grupo, pero estando todos en silencio, como lo hacen las carmelitas descalzas y nosotros. Es decir, estamos reunidos todos haciendo oración 1 hora, pero nadie dice nada a nadie. La oración teresiana es soledad, es uno con Dios. No, esto no es egoísmo, porque en la medida en que yo profundizo y entro en el misterio de Dios, me voy a dar después a la comunidad y voy a ser más de la comunidad. Entonces, la soledad es fundamental. Eso es la única condición que pone esa soledad. Después, ¿cómo realizo yo esa soledad? Pues tiene que ir cada uno viendo el modo. Pero no debe buscar cosas en ese modo para entretenerse. Es decir, si una persona tiene mucha sequedad, pues normalmente, como ella hacía, pues coge un libro y lee un poquito, puede escuchar un poquito de música, lo que sea.
pero con muchísimo cuidado que eso no sea para entretenerse, sino para mantener la comunión. Y la oración teresiana, aunque ella es muy suave y intenta que la persona en la oración no encuentre las dificultades menos posibles, sin embargo, es partidaria, ¿verdad?, de que el diálogo se mantenga, y si hay que estar en sequedad, se está en sequedad, porque la sequedad muchas veces es una comunicación muy profunda, más de lo que imagina uno, más de lo que se imagina. Una persona que vaya con buena voluntad, con muy buenos deseos, y vaya creciendo en las virtudes, en las actitudes, si tiene soledad, yo le diría que la mantenga, que mantenga la soledad y que no se salga de ella, digo la sequedad, y no se salga de ella, porque ahí puede haber una comunicación muy grande y el Señor intervendrá así. Y no hay más, diríamos, que esto. O sea, el método no tiene ningún método. Uno puede hacerlo en una capilla, puede hacerlo en el campo, donde sea, pero siempre con la condición de no buscarse, ni no distraerse, ni engañarse a sí mismo. Porque muchas veces decimos, me quedo viendo el mar, qué bonito es el mar, y lo que estoy viendo me estoy recreando yo, no estoy encontrando al Creador, no estoy dialogando con él. Esto el alma en el interior del corazón lo percibirá y lo entenderá poco a poco en este diálogo con el Señor. Irá entendiendo cuando se busca a sí mismo, cuando quiere distraerse sin querer y cuando de verdad busca al otro. Porque la búsqueda de Dios se siente dentro, cuando es pura. Entonces, diríamos que la metodología teresiana no tiene más que eso, hacerlo en soledad. O sea, hacerlo en soledad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y esa soledad es el diálogo que se establece y se estructura en la fe. Y por eso ella dice siempre, ella era muy partidaria de la soledad. Dice, no habiendo por medio obediencia o caridad, me resuelvo que siempre mejor es la soledad. Y luego otro elemento fundamental que ayuda a esta estructura, ¿verdad?, interna, pues es, diríamos, en que la oración teresiana es de todo el día. O sea, a una persona no eres amiga una hora, es todo el día. El amor entre las personas no es de unos minutos o de un tiempo, sino todo el día. Entonces, tiene que haber como una especie de encuentro permanente con la persona, con Jesús. Y luego estos momentos especiales, oracionales, son momentos, ¿verdad?, claves de profundizar este misterio, de profundizar la amistad, de gozar la amistad, diríamos. Pero ese gozar la amistad también en sequedad. O sea, muchas personas dicen, yo es que no siento nada en la oración. Si usted está en la oración, aunque no sienta nada, tiene que gozar eso. Gozar el no sentir nada, el estar en la soledad, ¿verdad?, en esto. Es un aspecto así de lo teresiano. Ella no tiene método, lo vuelvo a repetir, y nada más piensa que aquello que más os despertare a amar, eso hacer, pero siempre veo en soledad. Y siempre, otro elemento, no hace falta que lo diga, la persona de Jesús por medio. Siempre. La persona de Jesús por medio. Evidentemente que se puede relacionar uno con cualquier persona de la Trinidad y es lo mismo. Pero a poder ser siempre pegado a la realidad de Jesús, las Sagradas Escrituras, aquello táctil de la revelación. Que de alguna manera pegado a las cosas de la revelación. Pero con mucha libertad, claro, con mucha libertad. Pero diríamos que la persona de Jesús como envolviéndolo todo. Bueno, y esto podemos decir que es la metodología que les puedo dar o que les puedo decir, porque se puede desarrollar esto muchísimo, como pueden imaginar, y se puede darlo vueltas y más, pero creo que lo sustancial está dicho así. Y ahora volvemos a la descripción de la oración teresiana, y es que no la oración mental, que no es otra cosa a mi parecer, sino tratar de amistad. Ese trato es crecimiento. Estando muchas veces, o sea, actos especiales que hay que repetir. O sea, no esto que he dicho todo el día, vale, pero hay que repetirlo como muchas veces. Estando muchas veces tratando a solas, con quien sabemos nos ama. Damos por hecho que Jesucristo nos ama. Entonces, todo esto es en la fe. Este es un misterio que se realiza en la fe. O sea, yo tengo que realizarlo todo en la fe. Y por tanto, en cualquier sitio donde esté,
tengo que estar en contexto de fe. En contexto de fe quiere decir que tengo que estar en contexto sagrado. Y que sé que yo cuando me pongo en esa actitud, el Espíritu Santo viene evidentemente, y la Trinidad viene a mí, viene el misterio de la Iglesia, porque soy de la Iglesia, pertenezco a la Iglesia. O sea, no es un acto, no sé cómo decirle, trivial, sino que entras a entrar dentro del misterio de la Iglesia y ya empieza a estar también a ayudar a la comunidad cristiana. Estás en nombre de la comunidad cristiana. Por eso, aquellos que acusan a la oración teresiana de que no es comunitaria, porque esas olas, pues engañan, porque la persona está con toda la Iglesia. Y está orando por la Iglesia y está con la Iglesia, está en comunión con toda la Iglesia. Lo que pasa es que la metodología exige, como la metodología de las personas en la vida humana, que tiene que haber momentos de soledad entre personas. Si no, yo no puedo tener 20 amigos si no estoy con ellos, con cada uno en particular un cierto tiempo. Es imposible. Los amigos así en general no son amigos. No hay intimidad. O siempre habrá de esos 20, uno o dos con los que me comunico todo. Y con los demás, pues cosas por encima. Pues bien, así terminamos este tema de hoy. Pero antes ya de terminar el curso, porque ya me quedan un poquitos minutitos, pues muchos se habrán preguntado, muchos ya lo saben, y se habrán preguntado, ¿y cómo es Santa Teresa? ¿Cómo es Santa Teresa? Porque hemos hablado de ella y no hemos dicho cómo es Santa Teresa. Bueno, pues les voy a dar alguna descripción de algún biógrafo o de alguna persona que vivió con ella, contiene esto siempre, y nos da pues unos datos muy bonitos de cómo es Santa Teresa. Vamos a describir, una de las descripciones que tenemos, pues es la siguiente, que ya la habrán leído muchas veces, porque es de María de San José y otra es de un biógrafo que recoge más o menos pues el dato de ella. Bueno, voy a leerles una descripción. Era esta santa de mediana estatura, antes grande que pequeña. Tuvo en su mocedad fama de muy hermosa y hasta su última edad mostraba serlo. Era su rostro no nada común, sino extraordinario, y de suerte que no se puede decir redondo ni aguileño. Los tercios de él iguales, la frente ancha e igual y muy hermosa, las cejas de color rubio oscuro, con poca semejanza de negro, anchas y algo arqueadas. Los ojos negros, vivos y redondos, no muy grandes, mas muy bien puestos. La nariz redonda y en derecho de los lagrimales para arriba, disminuida hasta igualar con las cejas, formando un apacible entrecejo. La punta redonda y un poco inclinada para abajo, las ventanas arqueaditas y pequeñas, y toda ella muy desviada del rostro. Mal se puede con la pluma pintar la perfección que en todo tenía. La boca de muy buen tamaño, el labio de arriba delgado y derecho, el de abajo grueso y un poco caído, de muy linda gracia y color, y así la tenía en el rostro, que con ser ya de edad y muchas enfermedades, daba gran contento mirarla y oírla, porque era muy apacible y graciosa en todas sus palabras y acciones. Era gruesa más que flaca y en todo bien proporcionada. Tenía muy lindas manos, aunque pequeñas. Esto nos lo narra la Madre María de San José en el libro de las Recreaciones, una religiosa que vivió con ella, que la conocía muy bien y que además cuando Juan de la Miseria la retrató, porque la obligó el padre Gracián a ser retratada por un religioso que no era muy buen pintor y que ella se quejó de que la había dejado bastante fea, pues esta madre pues estuvo mucho tiempo allí viéndola y por tanto puede darnos todos estos detalles de todo lo que nos ha dado detrás de la cara, de todos los detalles. Pero lo más importante es que era muy apacible y gustaba siempre mirarla. Con ello quiero decir que Santa Teresa no era como normalmente nos la pintan en las películas y cosas así. Era muy diferente. O sea, era una persona muy amable, no era una gruñona, una persona mandona, era muy amable, muy graciosa y todo el mundo quería
dice un biógrafo, en general, dice, todo el mundo quería ser amigo de ella. Bueno, pues con este retrato que les he leído, pues terminamos este curso de Santa Teresa, que espero que les haya ayudado pues a profundizar el misterio de Dios, que es lo importante, porque aquí al final los santos están hechos para gozar del Señor y para comunicárnoslo, pero al final lo que queda es Jesucristo nuestro Señor y la Santísima Trinidad. Pues con esto terminamos.